esta es la razón por la que hay taxis en caros, ¿verdad? Bueno, ahora cambiando de tema, vamos a hablar de algo más importante, ¿no? Que viene siendo algo que se sigue fomentando en nuestro país, que es la discriminación. Vamos a hablar principalmente de la discriminación hacia los pueblos indígenas, ¿no? ¿Pero qué es la discriminación? La discriminación es un trato diferenciado y desigual hacia una o un grupo de personas por su raza, etnia, nacionalidad, clase social, religión, entre otras cosas. Para la discriminación indígena, pues se basa principalmente por su forma de hablar, por sus creencias, por sus costumbres, por su forma de vestir, lo cual pues es muy triste, ¿no? Recordemos que las personas indígenas son muy arraigadas a sus costumbres y a sus creencias, como es el caso de las danzas indígenas, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla podemos encontrar que existe la cultura náhuatl y la cultura tutunacú, y estas tienen diversidad de danzas, como vienen siendo la danza de los toreadores, de los quetzales, los tejoneros, los huehues, los negritos, entre algunas otras, ¿no? Y cada danza tiene su historia, cada danza tiene su origen, y cada una de estas historias son transmitidas por la gente a través del tiempo y a través de los participantes. La danza y la lengua también son muy importantes, ¿no? La lengua, pues hay gente que no habla ni siquiera el español porque hablan la lengua con la que ellos crecieron, su lengua madre. La vestimenta también es muy característica. Va cambiando, ¿no? Sufriendo modificaciones, pero al final de cuentas siempre preserva esa esencia de la diversidad cultural, de la diversidad indígena en nuestro país. Entonces, estos factores son, o bueno, las personas que cumplen con estas características son blanco de burlas, ¿no? Son blanco de malos tratos, de ofensas, y normalmente son llamados indios o nacos, ¿no? Como dijo Vargas en su trabajo del 2007, la marginación de los pueblos indígenas no es un fenómeno actual, es una historia que se viene arrastrando desde hace cientos de años, que surge de la definición monoétnica de nación que propuso un grupo hegemónico cuando se inicia la república. En esta exclusión subyace el concepto que se maneja y que aún se sigue manejando sobre lo indio, que se entiende como lo atrasado, lo ignorante y por tanto no es incluido en la nación ni en su proceso de desarrollo. Esto pues es una verdad muy triste, ¿no? Ya que tan solo en Puebla hay gran variedad de marginación, pues ocupa el séptimo lugar con mayores niveles de marginación del país, lo que significa que pues se encuentran municipios con altísimos niveles de pues de migración y de pobreza. Y claro que sí, la pobreza es parte bueno, la pobreza de la economía de muchas personas es eh, un fenómeno ocasionado por la discriminación, pues muchas personas no reciben el trato que merecen y obviamente su paga es muy inferior comparada con la de personas que no pertenecen a alguna cultura indígena. Entonces, pues la pérdida de la identidad indígena es principalmente culpa de la discriminación y de los índices de superioridad de personas que se sienten gente de razón por no hablar alguna lengua o pertenecer a un grupo de estos. Y es algo que pues debería darnos vergüenza como país. Incluso los niños ya no quieren aprender las lenguas por miedo al rechazo o al retraso como lo conocen. Pues esto es muy triste, ¿no? Ya que hay gran variedad de lenguas y de culturas en nuestro país. Me parece que son 63 diferentes lenguas que estamos perdiendo, y todo por culpa de la discriminación que nosotros generamos, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que todo esto cambie algún día y esperemos ya no seguir fomentando estos actos de discriminación y que seamos más tolerantes con nosotros mismos y con los pueblos indígenas que desgraciadamente estamos perdiendo, ¿no? Entonces, pues gracias por escuchar el podcast del día de hoy. Nos vemos en la siguiente.